Continuamos desarrollando el tema de la modernidad. Haciendo una recapitulación, pues recordarán ustedes que con este tema de la modernidad arrancamos desde que hablamos de los orígenes del Estado moderno. Ahí explicábamos cómo se da en el aspecto político la transición de lo medieval a lo moderno, con la desintegración de la poliarquía medieval que dio espacio al surgimiento de la monarquía moderna. Vemos ahí que los poderes que hoy tiene el Estado y que en la Edad Media estaban dispersos en 5 estamentos, que era la Iglesia o el Papa, el Emperador, los reyes, los señores feudales y las ciudades, pues todos el poder que se hallaba disperso en esos estamentos, pues en el tránsito de la poliarquía medieval a la monarquía moderna se va a concentrar únicamente en el rey. Entonces el rey medieval va a pasar a convertirse en el monarca moderno. Habíamos explicado también cómo este fenómeno de concentración de poder antes disperso en la poliarquía en el rey, pues va a dar lugar a un fenómeno nuevo, a una nueva forma estatal, pues que ahí encontramos las semillas del origen del Estado moderno, y que ese fenómeno de concentración del poder antes disperso en los estamentos de la poliarquía, en la figura o en la persona del rey, pues más adelante se va a teorizar y va a dar origen a la teoría de la soberanía, que va a materializar, por ejemplo, Jean Baudin, el francés Jean Baudin. Bueno, y ahí encontramos el origen de la soberanía moderna. Muy bien, pero recordarán ustedes que también indicamos que el Estado moderno tiene 3 etapas. La primera etapa fue la monarquía moderna, la segunda el absolutismo y la tercera la república moderna. Pues ya en un video pues les explicamos lo de la monarquía moderna, también dedicamos un video al absolutismo. La concentración del poder en una persona o la concentración de poder jamás conduce a nada bueno. Cuando nosotros pensamos en derecho constitucional, la práctica de lo que llamamos derecho y además la exagerada influencia del positivismo jurídico en nuestra formación, pues normalmente nos hace relacionar al derecho constitucional con la inconstitucionalidad, con el proceso de inconstitucionalidad, con el proceso de amparo, con el habeas corpus. Inmediatamente pensamos en leyes y procedimientos y en tribunales, en resoluciones y en trámites, pero realmente la esencia del derecho constitucional no es esa. El corazón palpitante o el objeto de estudio, mejor dicho, del derecho constitucional no son ni tribunales, ni procedimientos, ni memoriales, realmente no. Realmente no es eso, esa es una instrumentalización de algunos aspectos prácticos en que llevan algunos aspectos del derecho constitucional, es cierto, pero la médula del derecho constitucional, la esencia, la preocupación fundamental del derecho constitucional no es esa. La principal preocupación del derecho constitucional es el poder, la limitación del poder, la organización del poder. Pero, digamos, el derecho constitucional lo vamos a ver siempre en una pugna con el poder, siempre tratando de regular al poder, siempre tratando de limitar al poder, siempre tratando de construir diques jurídicos que traten de contener al poder, de dirigir al poder, para que ese poder no se desborde en abuso, en despotismo. Ese es el objetivo del derecho constitucional. Y así es como, si nos interesa esta materia, debemos aprender a verlo. Bueno, ¿y cuál es ese dique
que contiene al poder del Estado. En primer lugar, la Constitución. Y en segundo lugar, los organismos o la institucionalidad que crea la Constitución. Por ejemplo, los tres poderes del Estado sirven para dividir al poder y entre los tres se autolimitan. Bueno, ¿por qué les hablo de eso? Para convencerlos de que el objetivo del derecho es el poder. Ya sé que nosotros cuando pensamos en derecho constitucional pensamos en amparo, en constitucionalidad, de habeas corpus, pero realmente estas instituciones procesales no guardan la esencia del derecho constitucional. Para entender el derecho constitucional hay que entender la esencia del derecho constitucional, que radica en una preocupación, en un problema. Es decir, el derecho constitucional tiene como finalidad resolver un problema. ¿Y cuál es ese problema? Sencillo, es limitar el poder del Estado. Bueno, muy bien. Dicho eso, pues paso a hacer un recordatorio o un repaso de lo que fue el absolutismo. Habíamos dicho que la concentración de poder jamás es buena. Si eso fuera bueno, el derecho constitucional no tendría ninguna razón de ser. Tampoco fuera la base del derecho. Entonces, reitero, la concentración del poder no es buena, jamás conduce a nada bueno, al contrario, solo produce frutos amargos para la sociedad. Y eso lo vimos en el tránsito de la monarquía moderna al absolutismo. Veíamos, les recuerdo, que el monarca moderno reconocía algunos límites a su poder. Por ejemplo, el derecho natural. Claro que el derecho natural que reconocía el monarca medieval de los inicios, el monarca moderno de los inicios, era un derecho medieval todavía muy cargado de aspectos religiosos. Podríamos decir que el derecho natural era un derecho natural basado en la religión, el que reconocía el monarca moderno como límite a su poder. También reconocía como límite a su poder algunas preeminencias de los terratenientes, que anteriormente eran señores feudales, o de los comerciantes. Les reconocía también algunas preeminencias a la iglesia. Entonces él sabía que su poder, si bien es cierto estaba concentrado en su persona, tenía algunos límites que él respetaba. El monarca absoluto recibe ese adjetivo absoluto precisamente porque no va a reconocer ningún límite a su poder. Entonces, como decía Aristóteles, el poder corrompe al hombre. Cosa ciertísima, transforma la personalidad de las personas, los transforma en algo bestial que causa daño a la sociedad y a las personas. Pero falta para concluir la frase de Aristóteles: el poder corrompe al hombre y el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea que el poder, aunque tenga límites, aunque tenga limitantes, aunque tenga división de poderes, aunque tenga todo, siempre va a corromper. Pero si el poder es absoluto, va a corromper de una manera exponencial. Aristóteles decía absolutamente, o sea, totalmente. Y eso fue lo que pasó en el absolutismo, donde el rey o el monarca tenía todo el poder, pero no solo tenía todo el poder, sino que además en el ejercicio del poder no reconocía o no tenía ningún límite. Entonces empezó a cometer abusos. Pero les quiero repasar entonces el tránsito de cómo se fue desarrollando el Estado moderno. Empieza con la monarquía moderna. Su siguiente etapa de desarrollo va a ser el absolutismo. Y la tercera etapa va a ser la república moderna. Bueno, entonces el absolutismo estábamos destacando lo nefasto que es la concentración de poder en una persona, y más nefasto todavía si es absoluto. Quiere decir que poder absoluto significa que el ejercicio del poder no tiene límites. El poder se ejerce sin límites. ¿Qué quiere decir esto?
La voluntad del monarca absoluto tenía un poder que hoy atribuimos a la Constitución, por ejemplo. Sabemos que arriba de la Constitución no hay otro poder, pues así era el monarca absoluto. Su voluntad era el equivalente a la Constitución y a la ley. Por eso en esta época se pensaba que Estado y monarca era lo mismo, o Estado y ley era lo mismo. Por eso el mayor representante del absolutismo en la práctica, que fue Luis XIV de Francia, y lo decía sin tapujos, él simplemente decía: el Estado soy yo, l'état c'est moi. Entonces, ahí vemos lo que era el absolutismo, ¿no? Es decir, la voluntad del rey era la Constitución, era la ley, y él era el Estado. O sea, eso quiere decir que todo el poder se concentraba en el rey y que además lo ejercía sin límites, es decir, de manera absoluta. Bueno, pero también en el video anterior habíamos visto cómo fue que cambió el pensamiento medieval al pensamiento moderno. En el video anterior explicábamos que un aspecto importante del cambio de la Edad Media a la Edad Moderna fue una transformación en la manera de pensar y de interpretar el mundo. ¿Se acuerdan ustedes que se pasa del pensamiento basado en el dogma al pensamiento basado en la razón? Bueno, entonces, digamos, la Edad Moderna cada vez más la razón iba ganando más campo. Por ponerles un ejemplo, cuando Cristóbal Colón descubrió América, ya nadie ponía en duda la teoría heliocéntrica, porque Colón había había demostrado al mundo que la Tierra era redonda. Entonces ahí fue la prueba que demostró definitivamente que la teoría geocéntrica que había prácticamente impuesto toda la escolástica medieval, pues era una falacia, y eso empezó a desacreditar al dogma y empezó a darle más crédito a la razón que se expresaba a través de método científico, a través de ecuaciones, a través de demostraciones. Entonces la razón va agarrando mucho campo cada vez más en la Edad Moderna, hasta que la razón llega a ocupar el lugar del dogma. Es decir, el pensamiento pasa a fundamentarse en la razón. Por eso es que en los inicios de la Edad Moderna, ya vimos la vez pasada, por ejemplo, el humanismo, el Renacimiento, pues ahí por estas fechas, más que todo por el Renacimiento, y en lo que después en la historia del arte se llama el Barroco. El Barroco prácticamente agarra los siglos XVII y XVIII. Pues ahí vamos a tener la revolución científica que mencionábamos en el video anterior. Pero, digamos, por ejemplo, eso también va a transformar la filosofía. Por ejemplo, en la filosofía aparece la figura de Kant. No, perdón, no es Kant. El discurso del método, ese lo hizo, vamos a ver, Descartes. René Descartes o René Descartes. Bueno, pues el discurso del método Descartes va a ser algo que en la filosofía también significa un divorcio, una separación de la escolástica, y empieza la psicología a fundamentarse en la razón. Por ejemplo, solo escuchen el nombre de la obra más famosa, o de la obra maestra de Descartes o Descartes. Se llama El discurso del método. Y pues esta es una de las primeras sistematizaciones del método científico, y lo estaba escribiendo un filósofo. ¿Y cuáles van a ser los fundamentos de ese método que estaba planteando para la Edad Moderna, para que sirviera de guía para desarrollar el conocimiento de la Edad Moderna? Pues la base que va a poner ahí Descartes va a ser la razón. Él va a decir: miren,
Ahora tenemos que confiar en la razón, ya no en el dogma. Pero fíjense, que escuchen qué interesante esto. Lo que Descartes va a poner como primer paso o como el paso fundamental del método científico va a ser la duda, fíjense. La duda, la duda. Es como decir que el método científico se fundamenta sobre la duda, sobre la incertidumbre, sobre la duda, digamos duda. Descartes va a hacer una invitación a no creer en nada, únicamente en aquello que sea verificado o que sea comprobado por los medios de verificación científica. Únicamente aquello que sea demostrado por el método científico. Pero ¿por qué Descartes pone la duda como corazón palpitante del método científico? Pues es un rechazo rotundo y directo y frontal al dogma. ¿Por qué? Porque el dogma no admite duda. Todo lo medieval que se basaba en el dogma no admitía duda, no admitía crítica de la razón. ¿Por qué? Porque si se criticaba, nada más hay que ir a preguntarle a Copérnico, nada más hay que ir a preguntarle a Galileo cuál era la consecuencia, y a otro montón de personas que se atrevieron a pensar en aquella época. Entonces, digamos, el dogma solo se acepta, no se cuestiona. En cambio, digamos, le da una vuelta totalmente diferente. Descartes, y él dice, no, miren, aquí todo hay que basarlo sobre la duda, hay que dudar de todo. El principio de la verdad se llega poniendo en duda todo y no vamos a dejar de dudar hasta que demostremos. Entonces así vean cómo cambia el pensamiento, y lo que me interesa destacar de esto no es enseñar revolución científica ni enseñar filosofía moderna, sino lo que quiero que sea la enseñanza de estas palabras es que podamos visualizar cómo la edad moderna se caracteriza por ser racional, cómo la edad moderna va ganando terreno, la razón, como la razón se va adueñando del pensamiento moderno, va a fundamentar el pensamiento moderno. Eso es lo que quiero que quede de conclusión de estas palabras. Bueno, ahora regreso con el absolutismo. Habíamos dicho que el absolutismo se caracterizaba porque el rey ejercía el poder sin límites. El absolutismo estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Los tres fueron siglos donde la razón ya campeaba en Europa. Bueno, entonces quiere decir que la razón no iba a tolerar esas atrocidades que estaba generando el despotismo, el absolutismo. La razón no iba a dejar pasar ese abuso de poder. Bueno, pero ya dejé esa idea, a la cual retomaremos más adelante, y quiero explicar otro tema, otra pieza para lograr armar este rompecabezas de la modernidad. En el video anterior también dijimos que en el tránsito o en el cambio de lo medieval a lo moderno se había dado un cambio de élites. Habíamos dicho que en la Edad Media la élite que tenía el poder era la élite feudal, o sea, los señores feudales, la élite terrateniente. El poder radicaba en la tierra, en la tenencia de la tierra. Eso era lo medieval. La moderna, obviamente, va a tener un cambio de élites. Va a subir al poder económico, social e incluso político una nueva élite, que va a ser la élite de los comerciantes. Aquella élite que se dedicaba al comercio, a la industria, a las finanzas, pues esa va a ser la élite de la edad moderna, que algunos autores le llaman en conjunto burguesía. ¿Por qué burguesía? Bueno, pues porque ellos vivían en ciudades, y en Francia las ciudades les llamaban burgos.
Entonces al que vivía en el burgo le decían burgués. Es como decir hoy citadino al que vive en ciudad. Así de fácil. Bueno, entonces tenemos ese relevo de élites. La élite feudal queda relegada por la élite comercial, financiera e industrial, por la burguesía. Pero, ¿se acuerdan ustedes en el video del Estado moderno, del origen del Estado moderno? Ahí vimos cómo la burguesía apoyó a los monarcas, a los reyes medievales en sus luchas contra los demás estamentos de la monarquía medieval. Específicamente analizamos muy someramente en aquel video el caso de Felipe IV de Francia. Ahí contábamos cómo su alianza con la burguesía pues le ayudó a que el rey pudiera sacudirse del poder de los señores feudales, del emperador, incluso del papa, y que ahí fue una simbiosis donde ganaron ambos, ganó el rey y ganó la burguesía. De tal suerte que el inicio del Estado moderno fue posible gracias a una alianza entre esta nueva élite y el rey. Entonces, la monarquía moderna salió muy favorecida a los comerciantes, a la burguesía, porque el rey les dio una esfera de acción muy grande. Prácticamente ellos manejaban todos sus ramos, manejaban la industria, manejaban el comercio, manejaban las finanzas, como las manejaban también en la Edad Media. Bueno, tanto así, fíjense, que la emisión monetaria, es decir, la emisión de la moneda, la hacía la misma burguesía. Ellos emitían lo que hoy conocemos como dinero. Entonces ellos tenían un radio de acción amplísimo para manejar sus negocios. Eso era en la época final de la Edad Media y en la época de los inicios de la Edad Moderna, cuando era la organización política basada en el monarca moderno. La burguesía prácticamente manejaba las finanzas, manejaba el comercio, manejaba la industria, que en aquel momento la industria era de tipo artesanal, pero la manejaban la burguesía. La industria tal vez la voy a quitar de aquí porque merece una explicación más detallada, pero sí que manejaba las finanzas y manejaba el comercio. Bueno, pues como mencionamos, la monarquía y la burguesía se necesitaban recíprocamente. La burguesía necesitaba al monarca para que le defendiera, más que todo una defensa comercial. Y el monarca necesitaba a la burguesía para que como fuente de ingresos, básicamente a través de impuestos. Entonces era una dependencia recíproca. Pero recordarán ustedes que en el video del absolutismo dijimos que una de las causas del absolutismo fue el descubrimiento de América. Se pueden imaginar ustedes, luego del descubrimiento de América, pues vino otras colonizaciones de otras partes del mundo, pero la colonización de América significó para los monarcas de España, de Portugal, de Francia, de Inglaterra y en menor medida Holanda, Bélgica, significó que les entraba a sus arcas una gran cantidad de oro y plata, grande. Entonces eso ya les permitía tener muchas cantidades de dinero sin necesidad de recurrir a los a los impuestos que les pagaba la burguesía, generados por el comercio y por las finanzas. Entonces, los monarcas pudieron prescindir de ese pacto que tenían con la burguesía y de esa manera pues lograron asumir poderes absolutos.
que rompieron esa alianza que tenían con la burguesía. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se adueñaron de todo el comercio, se adueñaron de las finanzas y a aquel radio amplio de dirección de sus rubros que tenían la burguesía durante la época de la monarquía moderna, pues simplemente la perdieron. Y es fácil poner ejemplos. En el aspecto financiero, habíamos dicho que antes era la burguesía la que emitía la moneda, la que emitía dinero. Pues con el absolutismo empezó la tradición o inició la tradición de que la emisión monetaria la hace solo el Estado. Es decir, solo el monarca absoluto podía emitir moneda. Ya no más la emisión privada que hacía la burguesía básicamente en la banca privada. Eso ya no. Ahora solo el rey es el que va a emitir el dinero del Estado. Es un principio que subsiste hasta el día de hoy, pero que empezó en ese momento. En el comercio, pues también podemos ver ejemplos muy fáciles de comprender. Por ejemplo, el descubrimiento de América permitió a la monarquía española convertirse en una monarquía absoluta. Y lo que hicieron fue centralizar todo el comercio, que la economía fuera el sector comercial de la economía fuera dirigido por la corona. Y obviamente para favorecer intereses de la corona. Por ejemplo, los comerciantes perdieron la libertad de dirigir el comercio, estoy hablando de España. Y se creó, por ejemplo, la Casa de Contratación de Sevilla, en la cual prácticamente la corona dirigía todos los aspectos comerciales, tanto en la metrópoli como en las colonias, en América. Entonces ahí, por ejemplo, en la Casa de Contratación de Sevilla, se decidía, o mejor dicho, toda la producción de la metrópoli y las colonias tenía que entregarse ahí, en la Casa de Contratación de Sevilla. Y, digamos, la monarquía pagaba lo que quería por esos productos a los productores y por medio de la Casa de Contratación de Sevilla, pues se exportaba, digamos, al extranjero y se vendía a quien quería el rey y obviamente él recibía el precio y él se quedaba con la mayor parte de utilidades. Entonces, si se dan cuenta, nos estamos metiendo a hablar demasiado de economía. Pues así como dijimos que en la política esa concentración de poder en el rey le da origen a una corriente de pensamiento y a una realidad también de la política que se llamó absolutismo. Esta manera de que el monarca absoluto dirigiera la economía, ese cambio en la economía también le da origen a una corriente económica que se llamó mercantilismo. Eso era lo que fundamentaba todo esto y lo que buscaba era que las monarquías absolutas acumularan la mayor cantidad de oro y plata posibles para que eso los hiciera más fuerte ante otras monarquías. Entonces por eso era que toda la economía estaba diseñada para beneficiar al rey, porque en aquel tiempo dijimos se creía que el monarca era el rey, perdón, que el rey era el Estado. Entonces entre más fuerte, entre más rico fuera el monarca, pues más fuerte y más poderoso iba a ser el Estado. Era la lógica de aquella época. Bueno, entonces regreso al tema que habíamos planteado anteriormente y también en el video anterior del relevo de élites que se dio de la Edad Media a la Edad Moderna. Que la élite feudal fue sustituida por la élite comercial. Entonces realmente ahora los que dinamizaban la economía, los que manejaban la economía, los que hacían producir a la sociedad, era la burguesía. Pero la burguesía, que antes tenía mucha discrecionalidad o muchas facultades para manejar sus negocios en el comercio, en las finanzas, los habían perdido por el absolutismo. Y ellos sabían cómo hacer que la economía creciera más. Y de repente el absolutismo les pone esa pared y no los dejaba navegar o mover sus negocios como ellos querían.
Obviamente eso afectaba sus intereses, afectaba sus ganancias, me refiero a la burguesía. Entonces, la burguesía empieza a confabular contra el absolutismo. Pero por supuesto estamos hablando de la edad moderna, estamos hablando de la edad de la razón. Entonces la confabulación de la burguesía no iba a ser burda, no iba a ser salvaje, iba a ser una confabulación muy refinada. Iba a ser una confabulación, podemos decir incluso racional. Entonces, esto le da pie a un fenómeno político que se conoce como ilustración, que nosotros en derecho solemos conocerlo más como justnaturalismo moderno, y en ciencia política suele conocerse más como liberalismo político, y los economistas le llaman a eso liberalismo económico. Pues empieza a surgir todo eso como una crítica, como una refutación contra los abusos del absolutismo. Entonces, los ilustrados no hacen otra tarea más que darse a construir una refutación de los abusos del absolutismo. Bueno, pero hay otra cosa más que debo agregar acá para ir comprendiendo el tema. ¿Cómo les parece a ustedes que los monarcas absolutos dieron un retorno hacia lo medieval? ¿Qué quiero decir con eso? Los monarcas absolutos volvieron a hacer alianzas con la Iglesia, y me refiero a la Iglesia Católica, y volvieron a hacer alianzas con los antiguos señores feudales, solo que ahora van a utilizar el nombre de nobles o aristócratas o nobleza o aristocracia. Eran los mismos señores feudales de la Edad Media. Entonces vuelven a hacer esa alianza, el monarca absoluto con la Iglesia y con la aristocracia. Entonces con eso se reviven intereses medievales, de tal suerte que el absolutismo va a proteger otra vez intereses medievales. Entonces, resulta que los grandes favorecidos o privilegiados del absolutismo van a ser la monarquía, la iglesia o clero y la aristocracia. Bueno, entonces, parte de estos privilegios es que ninguno de estos tres estamentos, monarquía, aristocracia y clero, ninguno de esos tres pagaba impuestos, por ejemplo. Ellos se beneficiaban de todo lo que producía la sociedad. Eran los grandes privilegiados. Solo ellos tenían derechos, además. Entonces, eso empezó a fastidiar a toda la sociedad, porque la verdad es que eso afectaba a toda la sociedad. Pero como habíamos dicho antes, los que organizaron una refutación muy elegante, muy fina para todo eso fue la burguesía. La burguesía, en ese tiempo la burguesía estaba relegada del poder. El poder lo tenía el monarca absoluto, por supuesto, pero tenía mucha participación en él la aristocracia y el clero. La iglesia, pues, bueno. Y la burguesía relegada del poder y con toda la fórmula, toda la receta para hacer grandes utilidades, pero no la podían aplicar. Para transformar al mundo con comercio, con finanzas, pero no la podían aplicar, porque el absolutismo se los impedía. Entonces, por medio de la ilustración, inician una refutación elegantísima contra el absolutismo. Y es ahí donde encontramos, por ejemplo, la obra de Rousseau, la obra de John Locke
y todos los enciclopedistas ilustrados, pero básicamente, digamos, la crítica más certera, la crítica además más letal o más efectiva contra el absolutismo va a provenir de la obra de Locke y de la obra de Rousseau. Rousseau era suizo y Locke era inglés. Bueno, entonces ahí es donde ellos van a formular un cuestionamiento racional en contra del absolutismo. Ya vimos que eso se conoce como ilustración, pero ellos le dan origen a una corriente de pensamiento jurídico que se llamó justnaturalismo moderno, o que se llama todavía justnaturalismo moderno. Y para los politólogos eso se llamó liberalismo político, y va a tener un reflejo en el área de la economía que se va a llamar liberalismo económico, que va a protagonizar, por ejemplo, don Adam Smith y David Ricardo, por ejemplo, y otros como Robert Malthus, pero bueno, ese tema por el momento no nos interesa. El tema económico tan a detalle. Bueno, entonces ahí empieza a hacerse toda esta teoría política nueva, que desde el mundo de las ideas va a lanzar serios cuestionamientos contra el modelo absolutista y contra los privilegios del absolutismo. Pero los ingleses se caracterizan siempre por su empirismo, o sea, ellos no creen tanto en darle tanta vuelta pensando a las cosas, sino que por el empirismo ellos son más de acción. Entonces antes de Locke, antes de las ideas de Locke, pasaron algunas cosas interesantes en Inglaterra. Fíjense, les voy a contar qué pasó en Inglaterra, algo muy importante para empezar el paso del absolutismo a la República moderna. Vean, Inglaterra, para el año de 1688, pasó un acontecimiento bien importante y bien interesante. Los ingleses le llaman la Revolución Gloriosa, y va otra vez la palabra revolución. Percibo que es del agrado de ustedes. Bueno, entonces fíjense, la Revolución Inglesa en realidad empezó por razones religiosas. Este era todavía un tiempo donde la religión pesaba bastante. Recordarán ustedes que Enrique VIII, por ejemplo, que fue el que llevó al absolutismo en Inglaterra a su máxima expresión, uno de los instrumentos que él utilizó para concentrar mucho poder en su persona fue el matrimonio. Y se acuerdan ustedes lo que decíamos de que él fundó la iglesia anglicana para que le pudieran autorizar sus divorcios y poder hacer muchos matrimonios y así pues ir acrecentando su poder. Bueno, pues por eso había generado mucho problema en Inglaterra de tipo religioso. Digamos, había gente católica que quería que regresara a la religión católica en lugar del anglicanismo, pero Inglaterra fue un lugar donde prosperó mucho también el protestantismo. Entonces había un sector importante de la sociedad inglesa que se llamaban los puritanos, que ellos querían que Inglaterra fuera dirigida por el puritanismo. Bueno, y fueron ellos, los puritanos, los que empezaron la Revolución Inglesa de 1688. Ellos lo que querían era sacar al monarca, que si mal no recuerdo era anglicano o era católico, una de las dos, pero ellos querían tener un rey protestante. Entonces armaron la Revolución Gloriosa, la Revolución de 1688, para derrocar a su rey. Y efectivamente lo hicieron, bajo el liderazgo de Oliver Cromwell, que Oliver Cromwell era un gran puritano, y él quería que Inglaterra fuera dirigida por puritanos. Entonces logró derrocar al rey en la Revolución de 1688 y pusieron de rey a alguien que ni siquiera era inglés,
pusieron a Guillermo de Orange, que si mal no recuerdo era holandés, pero Holanda era uno de los países donde más había avanzado la reforma luterana, o la, sí, la reforma luterana. Entonces, Guillermo de Orange, pues, era la crema innata del protestantismo, y a él lo pusieron de rey en Inglaterra. Pero, como dijimos antes, la burguesía inglesa eh, también estaba esperando lograr participar en la política para velar desde ahí por sus intereses. Y les voy a explicar un poco aquí por qué. ¿Se acuerdan cuando les puse, por ejemplo, la casa de contratación de Sevilla, para ahí ejemplificar un poco cómo era que las monarquías absolutas habían tomado el control del comercio? Pues Inglaterra estaba algo por el estilo. 1688 pues ya era una época en la que se había colonizado parte de Estados Unidos por los ingleses, y ellos también tenían su especie de casa de contratación de Sevilla. Los comerciantes o los productores ingleses no manejaban ellos directamente sus productos, no los comercializaban ellos, sino que los comercializaba realmente la corona, o sea, el rey de Inglaterra. Entonces ellos querían manejar los negocios ellos, y para poder hacer eso sabía que tenían que tener acceso al poder político. Entonces vieron su oportunidad en la revolución de 1688. Bueno, pues apoyaron a la revolución, no tanto por fines religiosos, aunque los comerciantes, la historia demuestra que siempre se han inclinado por la religión protestante. Así que tal vez si había alguna convicción religiosa en el fondo. Bueno, el asunto es de que apoyaron a la revolución de 1688. Y se acuerdan que dijimos que una de las características, o la principal característica del absolutismo, es que no reconocía límites al poder del rey. Inglaterra, ya conocen ustedes la historia, que desde 1215 con la Carta Magna tenía un parlamento que limitaba el poder del rey. Obviamente el absolutismo, cuando estaba en moda en Europa y todos los monarcas querían ser monarcas absolutos, pues en esa moda, en esa vorágine, pues ni modo, el monarca inglés no podía aceptar un parlamento que le limitara el poder. Entonces resultó que para que el monarca de Inglaterra pudiera ser monarca absoluto, dejó de convocar al parlamento y se quedó solito él con todo el poder. Por supuesto que eso iba a hacer, y así lo hizo, y así se consolidó el absolutismo en Inglaterra. Pues la revolución de 1688, una de los logros que obtuvo fue que Guillermo de Orange volviera a convocar al parlamento, pero solo que la burguesía ya tenía metido a sus narices ahí. Entonces el parlamento, que si ustedes saben la historia de la Carta Magna de 1215, era un parlamento para la nobleza, para los señores feudales. ¿Se acuerdan? 1215 es Edad Media, y ahí la élite era la élite feudal, lo dijimos ya varias veces. Entonces para ellos era el parlamento, para que ellos compartieran el poder con el rey. Bueno, pero dijimos que 1688 era la moderna ya. Y dijimos que la moderna, la élite ya no era la élite feudal, era la élite comercial, la burguesía. Entonces, ni modo, estos tenían que tener su espacio en la toma de decisiones de la política inglesa, o sea, tenían que tener su espacio en el parlamento. Y encontraron una solución nada menos que genial. Los ingleses les gusta mucho la tradición. Ellos siempre van a mantener la tradición. Y la tradición indicaba que había una cámara que era de la aristocracia, de la nobleza, de los anteriores feudales. Bueno, pues entonces a ellos los dejaron con la cámara alta del parlamento y crearon una cámara baja de la cual se adueñó la burguesía. Esa fue la ganancia de la burguesía en la Revolución Inglesa de 1688. Bueno, entonces la burguesía de Inglaterra, solo en Inglaterra, ya tenía participación en la política. Y obviamente
la burguesía en Inglaterra empezó a manejar sus negocios y la burguesía en Inglaterra empezó a crecer. Por eso no es casualidad que más adelante la revolución industrial fuera a empezar ahí, en Inglaterra. Por eso no es casualidad que Marx haya pensado que la revolución del proletariado iba a empezar ahí en Inglaterra, porque era donde más avanzado estaba el capitalismo. ¿Y por qué? Porque la burguesía inglesa fue la primera en entrar a la política al adueñarse de la Cámara Baja del Parlamento. Bueno, no me quiero extender mucho en estos temas, porque ya estoy viendo el tiempo, se está alargando mucho el video. Pero al otro lado del Canal de la Mancha, los franceses veían lo que pasaba en Inglaterra. Y me refiero a la burguesía francesa, veía que el despegue de la burguesía inglesa y le van a hablar a su rey, que era Luis XIV, le dicen: Luis, mira cómo va creciendo la burguesía inglesa porque tiene participación en la política. Entonces le piden que les reconozca a ellos participación en la política. Bueno, y muchos autores cuentan que ahí es donde les dio como respuesta a Luis XIV su famosa frase: el Estado soy yo, l'État c'est moi. Entonces él les contestó así, les dijo: miren, aquí el poder es solo mío. Eso quería decir esa frase. Entonces, aquí en Inglaterra es donde se da el primer paso hacia la República moderna, gracias a la Revolución Inglesa de 1688, que los ingleses le llaman la Revolución Gloriosa. Bueno, quería platicarles cómo de aquí se pasó a Locke y cómo vieron los franceses todo esto al otro lado del Canal de la Mancha y qué fue lo que se generó allá en este video. Pero se nos alargó mucho, así que eso se los contaré en otro video. Gracias por la atención.